Vamos a abrir nuestras Biblias en Jeremías capítulo 4, versículo 3. Dios bendiga al pastor Manuel también, ya hasta se me olvidó, creo, lo siento como de casa aquí. Dios bendiga a Manuel, que hoy nos visita, también está invitado a la boda. Dios lo bendiga. ¿Cómo le dice la iglesia? Que el Señor le bendiga. Bienvenido, Manuel. Abran sus Biblias entonces en Jeremías capítulo 4, versículo 3. Cuando tengan la cita, por favor, por reverencia, se ponen sobre sus pies. Aleluya. Jeremías capítulo 4, versículo 3. Te voy a dar lectura yo, me sigues con tu vista. La palabra de Dios dice así, en el nombre del Padre, y del Hijo, y de su Santo y Divino Espíritu, y la iglesia dice, Amén. porque así dice Jehová a todo varón de Judá y de Jerusalén: hará campo para vosotros, y no sembréis entre espinos. Hasta ahí la palabra del Señor. Oremos. Amado Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre, te hemos cantado alabanza, Dios mío, esa es una ofrenda de nuestros labios para ti. Pero ha llegado el momento, Dios mío, de que nutras nuestro espíritu con tu bendita palabra, Señor. Queremos escuchar tu voz, Dios mío. Queremos escuchar el consejo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Sea tu Espíritu Santo ministrando nuestras vidas, Dios mío. Hablando a nuestros corazones, Señor Santo, en el nombre de Jesús. Padre, bendice a toda tu iglesia. Te doy gracias, Dios mío, porque hasta este día todos ellos están enteros, Dios mío, no les falta nada, Señor, y en tu infinita gracia y misericordia tú les conservas, Padre. Padre, ayúdanos, Dios mío, que nuestro corazón, Señor, sea un corazón que se derrita con tu palabra, así como lo hace la cera cuando el fuego lo toca, Señor. En el nombre de Jesús. Agregue, Señor, bendición a esta palabra, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén, Señor, amén. ¿Pueden sentarse, amados, por favor? Acomódense. Vamos a compartir esta palabra y le he puesto por título: no siembres sobre espinas. Hermanos, estoy contento porque hoy es el último viernes de este año y Dios nos ha concedido la oportunidad de estar en su casa de oración. Algunos hermanos, casi más de la mitad de la iglesia no está, pero donde quiera que estén, doy gracias a Dios por sus vidas. Ayer estuve en un velorio, mañana voy a estar en una boda. Y así es la vida del pastor. Hoy puedo estar triste y mañana puedo estar contento, y tengo que reír con los que ríen y llorar con los que lloran, pero tenemos que seguir avanzando. Amén. Hoy quiero tocar este tema, que es un tema muy importante para cada uno de nosotros: no siempre sobre espinas. En este capítulo el profeta Jeremías habla en tiempos donde el corazón del pueblo se había endurecido. Aquellos hombres y aquellas mujeres que tenían un sistema religioso, tenían un lugar donde hacían todos ellos todo lo que tiene que ver con la adoración a Dios, el corazón de ellos se había endurecido. Dios seguía enviando palabras, seguía mostrando misericordia, levantaba hombres, levantaba profetas que llevaban la palabra, pero aún así el corazón del pueblo se había endurecido. Todas las semillas del mensaje de cada profeta, incluyendo la del profeta Jeremías, no daban fruto. ¿Pero por qué no daban fruto? Porque el terreno, es decir, el corazón del pueblo estaba lleno de espinas. Cuando me refiero a espinas, quiero decir acerca del pecado que de repente empieza a crecer en el corazón del hombre, que por más que llegue la palabra, la persona ya no acepta la palabra. Puede ser orgullo, puede ser pecado, puede ser indiferencia, religiosidad, diferentes cosas que de repente empiezan a crecer en el corazón del ser humano, que ya no permiten que la palabra cause el efecto, y por eso no tenemos fruto digno de arrepentimiento en el corazón de los hombres. Israel, al igual que en estos tiempos, todos quieren la bendición de Dios. El hermano José Ángel quiere la bendición de Dios, la hermana Madaí, todos los que estamos aquí queremos la bendición de Dios, pero la bendición de Dios no puede llegar sin quebrantamiento delante del Señor. Queremos las bendiciones del Señor. Israel quería la bendición, pero no se quería quebrantar delante del Señor, no quería obedecer. Querían cosechar, pero sin preparación, querían fruto sin haber limpiado el terreno. Y Dios, por boca del profeta Jeremías, les dice: preparen terreno, preparen el terreno. Les estaba diciendo: no siembren sobre espinos, porque no van a poder tener fruto, no va a haber fruto. Hoy quiero decirle a toda la congregación, este mensaje no es solamente para la nación de Israel, este mensaje también es para nosotros. Porque muchas veces nosotros pedimos lluvia del Espíritu Santo, queremos avivamiento del Espíritu Santo, pedimos crecimiento, pero Dios nos siembra sobre corazones llenos de espinas. En palabras que tú entiendas, un español
es: Dios no puede sembrar en corazones que no están dispuestos a apartar el pecado de su vida. Cualquiera que sea el pecado. Cuando hablamos de pecado, por lo regular la gente piensa en pecados, siempre se van con pecados escandalosos como el adulterio, la fornicación, la lujuria, la lascivia y todo eso. No. Pero todo lo que es pecado en el corazón no permite que esa lluvia temprana y la lluvia tardía que el Espíritu Santo manda pueda provocar en nuestros corazones que demos fruto. Si yo preguntara aquí, y tú tuvieras que reconocer la condición de tu propio corazón, si yo te dijera: ¿tú crees que tu corazón está lleno de espinas? Tal vez tú me dirías amén, o tal vez tú dirías no, o tal vez ni siquiera te has dado cuenta que tu corazón está lleno de espinas y por eso la palabra no está causando el efecto que tiene que causar. Antes de que el Señor derrame de su gloria en cualquier lugar, hermanos, tiene que romper el terreno endurecido de nuestra alma. Antes de que todos nosotros queramos ver la gloria de Dios fluir en nuestra propia vida, Dios primero tiene que romper el terreno que se ha endurecido en nuestro propio corazón. Todos nosotros aquí escuchamos la palabra, todos nosotros escuchamos la palabra, leemos la palabra, meditamos en la palabra en nuestros hogares, pero no todos podemos tener cambios si es por la dureza del terreno, es decir, por los corazones que se han endurecido ante la palabra del Señor. Como punto número 1, Dios nos siembra sobre terrenos endurecidos. ¿Qué hace el campesino antes de sembrar? El campesino antes de sembrar tiene que arar la tierra, tiene que meter el arado para que la tierra se vuelva una tierra blanda. No puede tirar la semilla solamente porque se levante un día y quiero sembrar y va tirando la semilla por donde quiera. No la tira sobre el suelo seco o donde hay mucha piedra, no. Porque entonces él sabe, el sembrador sabe que no va a tener una buena cosecha, que esa semilla no puede esperar fruto de ella porque no está siendo sembrada en un terreno adecuado. Así también, hermanos, Dios no derrama bendición sobre corazones sin ser quebrantados, sobre corazones que están endurecidos a causa del pecado. Y todos nosotros sabemos la condición de nuestro propio corazón. Y tal vez tú estás esperando que Dios bendiga tu vida. De repente tú oras: Dios mío, bendice mi vida, bendíceme en esta área. Y de repente pareciera que Dios no está bendiciendo tu vida. Dios no puede derramar bendiciones sobre corazones que no están dispuestos a obedecer su bendita palabra. El pueblo de Israel había escuchado profecías. El pueblo de Israel era un pueblo tan bendecido que de repente el Señor levantaba a un profeta, iba el profeta, daba una palabra, levantaba otro profeta y daba otra palabra, pero ellos no podían cambiar precisamente. ¿Por qué? Porque sus corazones se habían endurecido. Todos ellos habían visto milagros, pero su corazón no se había podido volver un corazón arado. La palabra del Señor no estaba causando efecto, porque esos corazones se habían vuelto corazones de piedra. Si yo preguntara aquí, ¿cuántos de ustedes creen que su corazón es un corazón que está listo para recibir la semilla de Dios y pueda dar fruto? ¿Cuántos de ustedes saben que su corazón está dispuesto? Más bien, tú lo sabes, si tu corazón está quebrantado delante del Señor. Yo siento una gran tristeza, amados hermanos, cuando miro personas que le estaban sirviendo al Señor, hombres y mujeres que le servían al Señor, pero con el paso del tiempo, en vez de crecer, menguan. En vez de florecer, amados hermanos, pareciera que el árbol se le caen las hojas y las flores. Y podemos mirar que ese árbol en el cual esperábamos ver mucho fruto abundante, de repente miramos que empieza a llegar la muerte espiritual. ¿Qué hace cuando miras que un arbolito, una plantita se empieza a secar? Hace todo lo posible, le haces cajeta alrededor, le cambias la tierra, le echas abono, porque la intención de tu corazón es que ese árbol pueda dar fruto, o crezca bonito, o pueda florecer. Pero ¿qué pasa cuando ese arbolito se empieza a secar y de repente tú miras que ha muerto? Es arrancado y no sirve más para nada, sino para ser echado en el fuego. No se puede tirar la semilla entonces sobre el seco, la tierra seca, sobre un terreno que no ha sido quebrantado, sobre un terreno que no ha sido arado. El pueblo de Israel tenía el mismo problema que el pueblo de Dios en estos tiempos. Karina, ¿cuántas veces has escuchado la palabra del Señor que te habla y te dice: Karina, quebranta tu corazón, acércate al Señor, ven al Señor en oración, con un corazón rasgado? Todos nosotros, ¿cuántas veces hemos escuchado la palabra del Señor? Vive en santidad,
Cuida tu vida espiritual. No descuides el don que Dios ha depositado en ti. ¿Y cuántos de nosotros, en vez de hacer caso, empezamos a endurecernos y pensamos que esa palabra ya no es para nosotros? Y de repente, cuando de repente hay alguien que se me acerca y me dice: es que pastor, cuando lloro yo no siento absolutamente nada. O cuando canto ya no siento la presencia del Señor. O de repente empezamos a notar que nuestra vida espiritual, en vez de crecer, empieza a menguar. ¿Sabes por qué? Porque hemos permitido que nuestro corazón se endurezca a causa del descuido espiritual que nosotros mismos tenemos. Yo dije la semana pasada, se va a terminar el año y tenemos periodos de oración en la iglesia. ¿Cuántas veces veniste a la oración en todo este año? Ahora, los que vienen a la oración no se trata solamente de venir y hacer como que oran. Se trata de que oremos al Señor con un corazón de verdad humillado y quebrantado. ¿Y con qué facilidad podemos cambiar una hora de oración por cualquier otra cosa que no sea la presencia del Señor? Eso habla de que de repente empezamos a perder el interés por las cosas espirituales, por las cosas de Dios. Aunque nuestros labios digan una cosa, dice la palabra del Señor: este pueblo ciertamente con sus labios me honra. Ellos dicen que me aman, pero su corazón está lejos de mí. Lo mismo sucede hoy, hermano, cuando nos acostumbramos a los cultos, a los cantos, al mensaje, pero ya nada nos sacude. Qué terrible es. Yo espero que nunca le pase a la hermana Madaí que venga y cante por cantar. Que el hermano José que no solamente toque por tocar. Que cada vez que lo hagan sientan lo que están haciendo y amen lo que están haciendo, porque es un servicio para el Señor. Pero si ellos de repente dejan de sentir algo, si de repente sus corazones se empiezan a manchar o empieza a acumular su pecado, es lógico que van a sentir tibieza, y esa tibieza les va a provocar que no sientan más amor por el trabajo que ellos están haciendo. Las mujeres que me ayudan a predicar aquí, si de repente ellas se empiezan a entibiar, no van a hacerlo con amor, con una devoción. Simplemente nos acostumbramos a hacer las cosas. Cada uno de nosotros tiene que hacer las cosas, pero cada cosa que hacemos para el Señor tiene que hacerse con pasión. Tenemos que hacerlo como dice la palabra del Señor. Escucha lo que dice Oseas capítulo 10, versículo 12. Sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia, haced para vosotros barbecho, porque es el tiempo de buscar a Jehová hasta que venga y os enseñe justicia. ¿De qué es el tiempo el día de hoy, hermanos? De buscar a Jehová, de buscar al Señor, de buscar a Dios. Tal vez de que vengo de un velorio, de mirar lágrimas en los ojos de algunos hermanos, la tristeza. Por eso dice la palabra que es mejor la casa del luto que la casa del banquete. Porque en la casa del luto el hombre reflexiona y se da cuenta de lo efímera que es la vida y lo rápido que se va. Y de repente tú miras y tú dices: wow, no cabe duda que estamos desperdiciando el tiempo en otras cosas, pero no estamos haciendo lo que la palabra dice que tenemos que hacer: buscar al Señor, servirle al Señor. Podemos mirar ejemplos en la Biblia de hombres que empezaron bien su ministerio, que tenían corazones dispuestos y sensibles a la voz de Dios, y conforme pasó el tiempo hubo algunas cosas. Yo te hablaba acerca de la tentación. La tentación ocupa diferentes instrumentos. Está el mundo, el mismo Satanás, o la misma concupiscencia de tu propio corazón, te decía. Y de repente tenemos un ejemplo bíblico cuando David pecó con Betsabé. Su corazón se endureció. ¿Por qué digo que su corazón se endureció? Porque a pesar de que David tenía la palabra ya no estaba causando el mismo efecto que cuando David tenía una comunión con el Señor. Cuando David estaba siendo sensible al Señor. Lo mismo nos pasa a nosotros. Lo mismo que le pasó a David. Cuando dejamos de tener comunión con el Señor, cuando dejamos de tener ese contacto con la palabra y no permitimos que la palabra haga algo en nuestro corazón, es porque nuestro corazón se ha endurecido. David no perdió el trono, él siguió siendo rey, pero perdió su sensibilidad a la presencia de Dios. Hasta que un hombre llamado Natán, que fue un profeta de Dios, tuvo que venir y decirle: David, conozco a un hombre. Y tú ya te sabes la historia. Y cuando le dijo: ese hombre eres tú, fue cuando David se dio cuenta que Dios estaba tratando con él. Y cuando Dios le dijo: sabes que tú cometiste un pecado terrible, pero por ese pecado cometiste, sabes que no te voy a quitar el trono. No, pero las consecuencias van a llegar. Porque de Dios nadie se burla, y Dios es un Dios justo, y las consecuencias sí o sí nos van a alcanzar por nuestro descuido espiritual. Y David corrió con tanta suerte, amados hermanos, que cayó en las manos de Dios y no en las manos del hombre. Pero te imaginas, aún cayendo en las manos de Dios, las consecuencias lo alcanzaron. David escribió el Salmo 51:17 después de que Natán le da la palabra. Entonces David dijo: un corazón quebrantado y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Lo que necesitamos todos, hermanos, no es solamente el que comete pecados horribles.
Todos nosotros necesitamos quebrantar nuestro corazón y humillarnos delante del Señor, porque dice que solamente sus corazones Dios no los va a despreciar jamás. ¿Hace cuánto que no quiebras tu corazón? ¿Hace cuánto que no humillas tu corazón delante del Señor? ¿Hace cuánto que no se derrama una sola lágrima? ¿Hace cuánto que tus ojos permanecen secos? ¿Hace cuánto que verdaderamente tú sabes, porque tú lo sabes, que no te has acercado al Señor con un corazón sincero? Y si lo has hecho, gloria al Señor, que es Dios tratando contigo, es Dios arando ese terreno duro, es Dios diciéndote, ¿sabes qué? Yo voy a hacer algo contigo. Y mientras lo haga, te va a doler bastante, pero soy yo trabajando en tu vida. Cada situación que pasamos, cada situación que llega a nuestra vida, dice la palabra del Señor, amados hermanos, que David fue restaurado. David fue restaurado porque David aró su corazón con el quebrantamiento. Él se humilló delante del Señor. Él empezó a arar el terreno duro que era su propio corazón. Déjame decirte, todos los que estamos aquí, de repente pareciera que empiezan a llegar situaciones difíciles a nuestra vida. Pareciera que entre más buscamos al Señor, pareciera que más mal nos va. Y de repente llega un pensamiento a nuestra vida y llegamos a decir, bueno, Señor, se supone que yo te estoy buscando, te estoy sirviendo, y pareciera que entre más te busco, más te sirvo, más mal me va. Déjame decirte, amado hermano, que Dios nunca abandona a aquellos que lo buscan y que le sirven. Un hombre dijo, por poco se resbalaban mis pies porque tuve envidia de los impíos, porque ellos, aunque no se guardan, y yo he guardado mi corazón y mis manos para no pecar contra ti, a mí me va mal. Ellos no enferman, yo enfermo. Sus hijos no tienen hambre, no pasa nada de eso, y yo estoy pasando situaciones difíciles. Pero de repente dijo el salmista Asaf, más cuando estuve en el templo, cuando estuve en la casa de Dios, ahí fue cuando Dios me habló, y él se dio cuenta lo terrible que es vivir sin Dios. Aleluya. Sin arar nuestro corazón, sin quebrantamiento en nuestro corazón, no habrá gloria. No miraremos los resultados que esperamos. Ha pasado un año, casi se va el año, hermanos, y algunos de ustedes en vez de crecer, decrecieron. Algunos crecieron un poquito, algunos tienen más conocimiento. Pero de nada sirve el conocimiento si el Espíritu Santo, si su presencia nos abandona, si nos alejamos del Señor, si abandonamos lo que es importante. Doy gracias a Dios por aquellos que han sido muy puntuales en la oración. Doy gracias a Dios porque Dios les ha dado fuerza. Tengo familias aquí que se han esforzado, que se han esmerado en esa área. Pero no se trata solamente de cumplir en cierta área, se trata de permitir que el Espíritu de Dios haga en nuestros corazones y que nosotros podamos mirar el fruto de justicia que Dios quiere que esté en nuestras vidas. Todos nosotros sabemos eso. El punto número 2. ¿Qué son las espinas, hermano? También, pero ¿qué son las espinas? Las espinas son los pecados que ahogan la semilla. Si Karina de repente no está creciendo, si de repente la hermana Laura o el pastor no estamos creciendo, es porque seguramente hay espinas en el corazón, y esas espinas representan el pecado que ahogan la semilla de la palabra. Jesús explicó que hay semillas que caen entre espinos. Jesús explicó esa parábola, y esos espinos representan las preocupaciones, el amor al dinero y los placeres de este mundo. ¿Cuántos de los que estamos aquí, si fuéramos sinceros, deberíamos de decir, ¿sabe qué, hermano? Pues la verdad a mí me llama la atención el dinero. O tal vez alguien pudiera decir, a mí los placeres de este mundo, la verdad, es una tentación muy fuerte. Porque eso es lo que Jesús dijo, que en algunos corazones no puede haber fruto, y Él lo dijo así en Mateo capítulo 13, versículo 22. La semilla sembrada entre espinos es el que oye la palabra. Escucha, todos aquí están oyendo la palabra, pero las preocupaciones de este mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra, por lo que ésta no llega a dar fruto. ¿No serás tú cliente de esta parábola? ¿No será que alguien de aquí por eso no está teniendo fruto en su vida? Por eso no está teniendo crecimiento, por eso la palabra no está causando el efecto que tiene que causar, por las preocupaciones que tiene de este mundo, por el dinero, por el afán de siempre tener algo. Y dice la palabra del Señor, amados hermanos, que por eso la palabra no causa un efecto en el corazón de la persona. Ellos escuchan la palabra. Y no dudo que con el paso del tiempo alguien de la iglesia, puede ser un joven, puede ser un adulto, un anciano, de repente se vaya de la congregación y empieza a vivir en pecado porque su corazón verdaderamente no le pertenece al Señor, porque la palabra no está causando el efecto. Conoce la palabra, puede citarte la palabra, puede decirte lo que dice la Biblia, pero no puede vivir lo que dice la Biblia, porque en realidad la palabra no está dando fruto en su corazón. Jeremías usa la misma imagen.
el problema no es la semilla, hermanos. El problema no es la semilla. El problema, amados hermanos, es el terreno. La semilla es la palabra de Dios. El terreno es tu corazón, el terreno es mi corazón. Si Karina escucha una palabra y el pastor Manuel escucha la misma palabra, pero en Manuel causa un efecto y en Karina no causa un efecto, el problema no fue la semilla, el problema fue el terreno, y el terreno es el corazón del hombre. Tu corazón, mi corazón, es ahí donde radica el problema. Es ahí donde nosotros debemos entender. Las espinas del corazón pueden tener diferentes nombres. Cada corazón tiene diferente nombre, el pecado que lleva dentro, que están estorbando para que haya un crecimiento. En algunos puede ser orgullo disfrazado de espiritualidad. Incluso aquellos que oramos, algunos se sienten más espirituales porque nunca faltan a la oración, pero en realidad lo hacen con un orgullo, no con una humildad. El orgullo se disfraza de muchas maneras en el corazón del hombre. Otros, la falta de perdón. A veces, hermano, dentro de la congregación, yo puedo darme cuenta, a veces yo noto cuando alguien tiene en contra algo de otro hermano. Y aunque no lo diga abiertamente, sus actitudes, su conducta hacia esa persona, grita que ese hermano está estorbado con cierto hermano. Que no le parece, si él habla se molesta, si él dice algo se molestan, si hace algo y le sale bien se molestan. Y es porque hay orgullo en el corazón que está disfrazado de espiritualidad. La falta de perdón, la falta de arrepentimiento genuino. Todos los que estamos aquí llegamos y oramos, ¿cierto o falso? ¿Quién de aquí viene a orar a la iglesia? Levante la mano. ¿Nadie viene a orar? Todos venimos a orar. Y cuando nos hincamos decimos, Señor, perdóname. Eso se llama confesar el pecado, ¿verdad? Pero la confesión no tiene nada, amados hermanos, porque confesar significa poner mi corazón de acuerdo al corazón de Dios. Simplemente significa repetir lo mismo. Es decir, cuando decimos, Señor, perdóname porque soy un mentiroso, Dios te está diciendo por la palabra, mentir es pecado, y tú dices, Señor, soy un mentiroso, perdóname. Pero no funciona si solamente confiesas y después de levantarte sigues practicando lo mismo. Si no hay arrepentimiento genuino, amados hermanos, es porque el corazón se ha endurecido. Hay pecados ocultos que se toleran. Padres, ¿hay pecados ocultos en tu hogar? ¿Sabes que hay pecados ocultos en tu hogar y tú haces como que no pasa nada? Están escondidos ahí. A veces es en el propio corazón del padre o de la madre. O a veces los propios padres saben que sus hijos están cometiendo una especie de pecado escandaloso que no quisieran que nadie supiera y mejor procuran esconderlo, que nadie lo sepa. Esos son espinos que jamás van a permitir que la palabra cause efecto en el corazón de aquel que no está dispuesto a confesar y apartarse del pecado. Y todos nosotros en algún momento hemos tolerado pecados ocultos que nadie sabe, pero nosotros sabemos que están bien escondidos en el corazón. Otros pecados está la costumbre religiosa. Esa costumbre religiosa sin pasión por Dios. La hermana Madaí viene al servicio porque sabe que hay servicio, viene y canta porque sabe que tiene que cantar, el hermano viene y toca porque sabe que tiene que tocar, el pastor viene y predica porque sabe que tiene que predicar, porque es su responsabilidad. Pero ya no hay pasión por Dios, no hay intimidad con el Señor, ya no hay lágrimas, ya no hay quebrantamiento. Y eso es pecado delante del Señor porque hacemos el trabajo para Dios, pero no lo hacemos de la manera que Dios quiere, sino simplemente por hacerlo. El trabajo del Señor tiene que hacerse con pasión. Tiene que arder el corazón por lo que estamos haciendo. Un día vamos a ser galardonados. Y dice que algunos van a tener gran pérdida. Aquellos que van a tener gran pérdida son aquellos que hacen el trabajo solamente por hacerlo, pero sin una pasión por Dios. Porque no amamos muchas veces al Señor como lo decimos. Tenemos un ejemplo en la Biblia. El rey Saúl fue ungido. Fue elegido por Dios, pero su corazón se llenó de espinas. El corazón de Saúl se llenó de espinas. Esa desobediencia, esa soberbia, esa envidia, esa arrogancia con la cual actuaba Saúl, habla el ejemplo claro de lo que es el ser humano. Nosotros muchas veces nos llenamos de espinos en el corazón. Es decir, nuestro corazón está estorbado con ciertos pecados que provocan que la palabra ya no cause ningún efecto en nuestra vida. Dios intentó hablarle muchas veces a Saúl. Dios mandó al profeta Samuel, pero el corazón de Saúl se endureció tanto que ya no pudo oír su voz. Tal vez tú no te has dado cuenta, o tal vez sí tú lo sabes. Dios te ha hablado de muchas maneras.
ha ocupado su palabra. De repente pones una predicación en tu celular, has escuchado predicaciones, otros siervos te han hablado. De repente vienen visitantes y predican la palabra y Dios te sigue hablando por medio de la palabra, pero a veces el corazón se ha endurecido tanto que ya no causa ningún efecto en nuestras vidas. Es lo mismo que le pasó a Saúl. El problema de muchos cristianos, amados hermanos, no es la falta de palabra. Cari, ¿te ha faltado palabra aquí en la iglesia? ¿No? ¿Sabes cuál es el problema, amados hermanos? ¿Sabes cuál es el problema dentro de nosotros? Si no es el problema la falta de palabra, entonces el problema es la abundancia de espinas. ¿Cuál es el problema del cristiano entonces? Que no escucha la palabra de Dios. No, porque tenemos todos los medios. El problema de cada cristiano es la abundancia de espinas en su corazón que ya no permiten que la palabra cause ese efecto. Dios sigue hablando por su palabra, Dios sigue mandando su palabra, Dios sigue derramando su gracia y su misericordia, pero muchos, amados hermanos, ya no sienten absolutamente nada. ¿Y sabes por qué? Por el exceso de espinas, es decir, por el pecado acumulado que tienen en su corazón. Y las espinas pueden ser muy grandes, pueden ser muy pequeñas, pero aún así siguen estorbando en nuestros propios corazones. ¿Qué tenemos entonces que hacer cada uno de nosotros? Bueno, tenemos que preparar el terreno. ¿Y qué significa preparar el terreno? Significa quebrantar el corazón, limpiar el corazón, arar nuestro propio corazón, es decir, quitar todo aquello que esté estorbando en nuestro propio corazón para que la semilla de la palabra pueda causar un fruto agradable delante del Señor. Jeremías no les dijo, a ver, pueblo de Israel, oren más. No. Ni les dijo, reúnanse más seguido en la iglesia o en el tabernáculo. No, Jeremías no dijo eso. Sino que Jeremías dijo, preparen el terreno. Es decir, Jeremías estaba diciendo, quebranten sus corazones. Preparar el terreno es complicado, hermanos, da pereza a cualquiera. Te voy a decir por qué. Yo no soy campesino. Pero unos años atrás, cuando yo iba a la Costa Chica, la familia de mi esposa acostumbraba a sembrar. Y las veces que yo fui al campo con ellos a sembrar, a arar la tierra, amados hermanos, no es nada agradable. Agarrar un pedazo de madera grandote con un pico en el piso y que las bestias vayan jalando eso y tener que ir derechito para que el surco te salga derechito y de repente toparte con una piedra y que te duelan hasta los huesos, eso no le agrada a nadie. Andar al rayo de sol, tirando después la semilla y después ir a abonar para que la plantita siga creciendo, es un trabajo arduo. Lo que Jeremías está diciendo, todos ustedes, si quieren tener fruto abundante en sus vidas y la bendición de Dios, necesitan primero preparar el terreno en su corazón. Necesitan hacer lo que tiene que hacer. Todos aquellos que necesitan buen fruto de la tierra, necesitamos hacer lo mismo en nuestros corazones. El terreno se prepara con el arado. Y el corazón se prepara con la humillación delante del Señor, reconociendo nuestras faltas. Reconociendo que le estamos fallando. Cuando una persona se quebranta delante de Dios, hermano, el Espíritu Santo penetra dentro del corazón, ahí donde antes no podía entrar. El Espíritu Santo nunca va a agarrar a nadie a la fuerza. Bueno, pero si Él es Dios, Él puede hacer lo que quiera. Claro que sí, pero no te hizo un robot. Si Él quisiera, te pudiera aplastar. Bueno, este no me sirve, no me quiere adorar, ¡pum!, le estrangolo y lo tiro por allá. No, Dios no hace eso. Dios manda su palabra. Dios mandaba a los profetas porque el pueblo de Israel era un pueblo rebelde. Ninguna diferencia hay con el corazón del pueblo de Israel, con el corazón de la mayor parte de los seres humanos. Seguimos practicando lo mismo, seguimos teniendo los mismos problemas, seguimos luchando con nuestra carne, con la concupiscencia de nuestro propio corazón. Y nosotros, si queremos preparar ese terreno, dice la palabra del Señor que tenemos que arar nuestro corazón. Es bien sencillo venir, ¿verdad? Y dice, ay Señor, yo te amo. Y de repente nosotros, amados hermanos, encontramos en la palabra del Señor, ahí en Joel capítulo 2, versículo 13, lo siguiente. Porque decir que amamos al Señor y que le servimos al Señor, eso lo puede hacer cualquiera. Pero lo que dice el profeta Joel, dice, rasgad vuestro corazón, y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande misericordia, y que se duele del castigo. Déjame decirte algo, Dios no te quiere castigar. Dice que Él es tardo para la ira, pero Dios es un Dios que también derrama su ira, su cólera.
Dios es un Dios que de repente, cuando ha hablado bastante, le ocupa su palabra para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, pero también tiene otros medios para disciplinar a aquellos que ha tomado como hijos. Dios ocupa los medios. Tenemos un ejemplo bíblico. Pedro negó 3 veces a su maestro. Tal vez Pedro pudo haberse apartado definitivamente del Señor y ya no seguirlo. Cuando el gallo cantó, de repente Pedro se acordó de las palabras de su maestro: tú me negarás 3 veces. Y cuando Pedro se acordó de lo que su maestro le había dicho, en este caso nuestro Señor Jesucristo, dice que Pedro lloró amargamente. ¿Cuándo fue la última vez que tú lloraste amargamente? ¿Cuándo fue la última vez que verdaderamente te doliste por el pecado que cometiste? ¿No será, hermanos, que nos hemos acostumbrado a cometer pecado y de repente venimos y solamente confesamos sin apartarnos de él? Esa es una oración hipócrita. Es una oración que no tiene valor delante del Señor. Venir y decirle: Dios mío, perdóname porque he mentido, perdóname porque he hecho esto, pero levantarse sabiendo que vamos a volver a cometer lo mismo no es arrepentimiento, y eso a Dios no le agrada. Y cuando tú oras de esa manera, Él sabe que tú solamente te estás volviendo un hipócrita, que vienes y confiesas el pecado que estás cometiendo, pero con el deseo en tu corazón, y tú sabes que cuando te levantes lo vas a volver a cometer. Eso no es agradable delante del Señor. ¿Sabes cuál es la desventaja que nosotros tenemos? A veces, amados hermanos, nos creemos más listos que Dios. Se nos olvida que Dios conoce el corazón, que lo escudriña, que lo pesa, que conoce las intenciones de nuestro corazón y discierne los pensamientos más ocultos del hombre. Él sabe cada vez que oramos de qué manera lo hacemos. Él sabe si hoy en este lugar hay un corazón que está quebrantado y está dispuesto a quebrantarse y arar su corazón. Pero Él también sabe si hay gente hoy aquí que ha decidido en su corazón no arrepentirse y seguir así como está. Él lo sabe. Hermanos, Dios no es un viejito débil que está en un trono en el cielo. Dios sigue siendo soberano. Y Dios sabe los medios y las maneras en que Él va a tratar con cada uno de nosotros. Aprovechemos su gracia, aprovechemos su misericordia. El llanto de Pedro, esas lágrimas amargas, fue el arado que Pedro metió en su propio corazón, en su propia alma. Y después de esas lágrimas de Pedro, él se va al aposento alto y llegó el Pentecostés a su vida. Fue lleno del Espíritu Santo. Qué tristeza en estos tiempos, muchísimos hombres predicando la palabra sin tener comunión con el Espíritu Santo. Hombres que están al frente de congregaciones grandísimas, amado hermano, que ellos mismos son ríos del mismo infierno, porque así lo dice la palabra, que hacen prosélitos a muchos. Muchos llegan a escuchar ese evangelio diluido y los están siguiendo y son reos del mismo lugar. Aunque no es feo, pero muchas de esas personas que no están escuchando el verdadero evangelio de Jesucristo, un día van a arder en las llamas del infierno. Pero qué terrible es que escuchando la verdad del evangelio, la palabra real, la palabra que viene inspirada por el Espíritu Santo, nuestros corazones aún así se sigan endureciendo. El quebrantamiento. El quebrantamiento prepara el terreno para el avivamiento. Y cuando hablo de avivamiento, no hablo de lo que muchas personas dicen que es el avivamiento, que piensan que la música y muchos cantos y gente danzando y brincando. No. El avivamiento tiene que ver con un arrepentimiento genuino. Donde hay un avivamiento de parte del Espíritu Santo, amados hermanos, es porque el Espíritu Santo está convirtiendo el corazón del hombre. Es el Espíritu de Dios convirtiendo el corazón del hombre por medio de su palabra. Cuando el Espíritu Santo no está presente en algún lugar, ningún solo corazón, amado hermano, va a tener un cambio en su vida. Moisés, Noé, Jeremías, Isaías tuvieron el mismo problema que tienen todos los pastores en cualquier congregación. Aquí tengo un pastor Manuel, muy joven. Estoy seguro que en la congregación donde él está, él predica la palabra y de repente él dice: wow, pareciera que la palabra no cambia a nadie, no transforma a nadie. ¿Y sabes qué? La Biblia dice que la puerta sigue siendo estrecha y que el camino hacia la perdición sigue siendo ancho. Y muchos que están en una iglesia van en el camino ancho, aunque estén escuchando la palabra. Por eso es que nosotros debemos de predicar siempre la palabra. Hay un hombre llamado John Wesley. Él predicaba todos los días, pero su ministerio fue transformado cuando en una noche, en un lugar, sintió que verdaderamente su corazón ardía.
Esa noche Él quebrantó su corazón delante del Señor y el orgullo religioso que Él tenía fue deshecho. Y desde entonces, amado hermano, su vida se encendió. Y vinieron avivamientos por toda Inglaterra mientras Él predicaba. ¿Cuándo sucedió? Cuando el corazón de este hombre verdaderamente se acercó a Dios, permitió que Dios trabajara en su corazón. Y es allí cuando Dios pudo producir fruto abundante en el ministerio de ese hombre. El avivamiento, amados hermanos, no empieza en la multitud de gente cuando llega a un lugar y se llena. El avivamiento comienza en un corazón cuando está en el secreto, allá a solas con Dios, y es el propio corazón del hombre o de la mujer que está orando, que es el primero en ser quebrantado. Necesitamos corazones quebrantados. Necesitamos que se quebranten nuestros corazones. Deja de mirar a tu vecino, al hermano de enfrente. Si conoces a alguien de aquí que está en pecado, deja de mirarlo a él. Observa tu propio corazón. La Biblia dice no dice examina el corazón de los demás, dice examinaos a vosotros mismos. Examínate tú. A veces decimos, ay, que la hermana se ve que no anda como que en el fuego de Dios, como que se ve frío. Tú no sabes. Pero tú debes de examinarte tú. Es tu conducta, es tu estado con Dios, tu relación con el Señor. Es lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros. Jeremías confronta al pueblo porque ellos querían seguir sus propios planes. ¿Cuántos en la congregación quieren seguir haciendo lo que quieren? Ellos quieren a Dios de un lado, pero seguir haciendo lo que ellos quieren por el otro. Y no se trabaja así con el Señor. Ellos estaban esperando los frutos de Dios, pero estaban sembrando en corazones llenos de espinas. Ellos querían que Dios bendijera sus vidas. Todos los que están aquí, si quieres la bendición de Dios, amado hermano, primero quita el pecado de tu corazón, porque Dios no bendice corazones llenos de pecado, llenos de espinas, orgullo, soberbia, altivez. No bendice ese tipo de corazones, Dios. Y tal vez tú estés esperando la bendición de Dios. Mientras tú no ares tu propio corazón, la bendición de Dios nunca va a fluir en tu vida. No va a pasar jamás. Querían cosechar sin obedecer. ¿Cuántos de ustedes quieren la bendición de Dios sin obedecerlo? Es que yo no sé por qué a mí me va mal, Dios no me bendice. No te va a bendecir mientras tú no ares tu propio corazón y te entregues al Señor. Es que yo no sé por qué yo antes estaba bien prosperado y de repente... Bueno, es que a veces la prosperidad no viene de parte del Señor, y cuando de repente la pierdes, quiere decir que es tiempo de quebrantar tu corazón y de permitir que la bendición de Dios llegue. Pero lo primero que Dios demanda es que tu corazón sea arado. Aleluya. Gloria a Dios. Y Dios le dice, pueblo, no siembren sobre espinas. Si tu corazón está lleno de pecados, jamás vas a poder sembrar, no se va a dar la semilla, jamás vas a poder crecer nada ahí. Si yo preguntaré aquí, a ver hermanos, ¿cuántos viven según la carne? Aquí nadie me va a decir amén, porque tú sabes lo que significa eso. Pero ¿cuántos esperan frutos del Espíritu? Ahí todos, amén. Bueno, si quieres ver frutos en el Espíritu, deja de vivir en la carne. Vivir en la carne es vivir dándole a nuestro corazón los deseos de nuestra concupiscencia, practicando esas cosas que Dios aborrece. Pero el sentido de la carne es contra Dios, eso es muerte, mas el del Espíritu es vida eterna, dice la palabra del Señor. No se puede andar en altivez y esperar la lluvia del cielo. Ay, Señor, y eres un altivo, orgulloso, y esperar que Dios bendiga tu vida. No va a pasar jamás. El terreno del alma, hermano, debe ser limpiado primeramente del orgullo, de la autosuficiencia, del egoísmo, y debemos dejar de pensar primeramente en nosotros. Y tenemos que aprender a amar, hermanos. Aleluya. ¿Cuántos de aquí, si el Señor los llamara a servirle, lo harían? ¿Lo harías, Karina? A veces le da miedo hasta decir amén. No eres el único, hermano. Todos ustedes quieren la bendición de Dios. Había un hombre llamado Jonás. Dios le dio una orden, pero él no quería servir a Dios de esa manera porque él en su corazón estaba estorbado con espinas. Él era orgulloso, él era soberbio, él era altivo. Y cuando Dios le dijo vete a Nínive, él sabía que si él iba a Nínive a dar el mensaje de Dios, Dios, un Dios de misericordia, iba a perdonar a Nínive y no la iba a destruir. Y eran enemigos y él no los quería ir, no quería ir a darles el mensaje. Su corazón, los hermanos, se llenó de orgullo. Pero ese orgullo lo hizo que se subiera a un barco desobedeciendo a Dios. Y en el barco, como quiera, Dios tomó el control y tuvieron que arrojarlo al mar. Y en el mar se lo tragó un pez. Y en el fondo del pez, en el estómago del pez y en las profundidades del mar, él tuvo que quebrantar su corazón. Él tuvo que meter al lado sí o sí, porque Dios tiene modos, Dios tiene maneras.
Ahorita si quieres puedes reírte, si ahorita puedes ser indiferente, pero cuando llegue ese momento tú vas a saber que es Dios tratando contigo. Y de repente, amados hermanos, cuando él estaba en la profundidad, oró, él se rindió, y cuando salió, su predicación trajo el avivamiento más grande de aquellos tiempos. Lo que menciona el Antiguo Testamento, toda esa nación, todo ese pueblo, desde el rey hasta el animalito, el bebé, el niño de pecho, dice que se pusieron a ayunar, se arrepintieron, se quebrantaron, prepararon su corazón y Dios envió un avivamiento. Mientras hay orgullo, no va a haber cosecha. Gloria a Dios. Cuando el corazón se rinde, amados hermanos, a Dios, es cuando Dios siembra la semilla. Y es cuando ese corazón está listo, porque esa tierra está preparada para dar fruto. No siembres hasta que hayas limpiado tu propio corazón, hasta que hayas dado tu corazón con el arrepentimiento. Hermanos, el Señor no nos llama a hacer más, sino a hacerlo con corazones limpios. Lo que estamos haciendo, Él no quiere que hagas cosas grandísimas, pero lo que Dios te ha puesto a hacer, quiere que lo hagas con un corazón limpio. A veces nos hincamos y sembramos oraciones, hacemos promesas y queremos que nuestros ministerios funcionen, pero lo hacemos sobre espinas. Si tienes orgullo, si estás enojado con alguien en la iglesia, si tienes alguna situación con alguien y tu corazón está estorbado, no sigas pidiéndole al Señor, Señor, dame sabiduría para hacer tu obra. Tú tienes primero que dar el terreno, es decir, tienes que arrancar el orgullo. Si estás ofendiendo o te ha ofendido a alguien, tienes que perdonar o pedir perdón. Pero no puedes cosechar algo de parte de Dios cuando tu corazón está lleno de cosas que Él aborrece. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Quieres ser un vaso de honra? Si yo lo pregunto, yo sé que va a decir, amén. Dios ocupa vasos limpios, corazones limpios, corazones que estén arados por el arrepentimiento, por esas lágrimas amargas que nos hacen, amados hermanos, reconocer que estamos mal, y es cuando el Señor nos limpia. ¿Qué pasa cuando no vemos el fruto de lo que pedimos al Señor? A veces hasta nos molestamos, hermano, ¿por qué Dios no me ha de escuchar? Porque no has arado tu corazón. Le pides a Dios con un corazón lleno de pecado. Le pides perdón, pero te levantas y sigues haciendo lo mismo. Dios no te va a responder jamás. Y es porque no preparamos el terreno. Le pedimos, Dios mío, bendíceme. Y el Señor te dice, arrepiéntete, abandona el orgullo, la soberbia, la altivez, deja la arrogancia, deja cualquier pecado, deja la inmoralidad sexual, deja todo aquello que yo aborrezco, y entonces voy a poder bendecir tu vida. Mientras, Dios no puede bendecirnos. No se puede. Hay un hombre llamado Charles Finney. Él decía, antes del fuego del avivamiento debe venir el arado del arrepentimiento. Eso es bíblico, amados hermanos. Todos nosotros, si queremos ver un avivamiento, no estemos pensando en masas grandes, pensemos primeramente en nuestra propia vida, nuestro propio corazón, y después de que nosotros hayamos hecho eso, entonces, ahora sí, hay que esperar que Dios empiece a hacer lo mismo en otros corazones. Pero a veces le pedimos al Señor algo. Por ejemplo, alguien aquí le dice, Dios mío, salva a mi hijo, salva a mi hija, les así, ya está. Pero lo primero tiene que ver cómo es su propio corazón. A veces tú quieres que tus hijos sean santos, que se arrepientan, que busquen al Señor, pero tú mismo en tu propio corazón no le has pedido al Señor con arrepentimiento genuino y no has arrancado esas espinas. Dios no puede bendecir esa oración. No se puede. Este hombre en cada ciudad que visitaba antes de predicar, buscaba hombres y mujeres que se quebrantaran en oración, los metía en un cuarto, y todos aquellos hombres que estaban dispuestos a quebrantarse y a llorar por ellos mismos y por otros, y de repente él salía y predicaba y había un avivamiento, había fruto de su predicación, corazones quebrantados. Viene Año Nuevo y muchos van a sembrar sobre promesas, promesas que no se van a poder cumplir. Señor, este año te prometo que voy a orar más. Karina a lo mejor va a venir, este año Señor voy a orar más, voy a venir a todos los servicios de oración, voy a estar a todos los servicios. Pero si Karina no limpia su corazón, si esas espinas no son quitadas, no va a haber fruto. El pastor puede hincarse y pedirle, Señor, este año yo te prometo esto, te prometo lo otro, pero si está su corazón estorbado, no va a haber fruto. No se puede. No podemos sembrar sobre promesas. Tenemos que sembrar sobre obediencia. Obedece al Señor, obedece al Señor, ama su palabra, vive su palabra, comparte su palabra y espera que Dios bendiga tu vida. Dios te va a bendecir solamente de esa manera. Pero si tú quieres, puedes seguir así, hermano.
Porque esa decisión te corresponde a ti. Yo no me puedo arrepentir por ti. Yo no puedo quebrantar mi corazón por ti. Eso te corresponde a ti, dice la palabra del Señor. Rasgad vuestro corazón. Dejen de decirme que me aman. Dejen de hacerme promesas bonitas. Dejen de decir todo eso. Yo quiero que rasgues tu propio corazón y te arrepientas y cambies y permitas que mi palabra produzca el fruto de tu corazón. Un agricultor contaba que un año sembró con prisa. Le ganó el tiempo y sembró con prisa porque ya venían las primeras lluvias. Estaban por llegar esas lluvias y no limpió bien su campo. Dice que este hombre salió y en el terreno dejó raíces secas, dejó muchas piedras por ahí salidas, no movió todo nada de eso. Al principio parecía que todo estaba bien, sembró la semilla y empezó a brotar la plantita. Todo creció, todo estaba bien, todo estaba verde, pero a los pocos meses, en ese mismo terreno, las espinas dominaron el terreno y crecieron en abundancia. Y esas semillas echaron a perder la cosecha de este agricultor. Este hombre tristemente lo perdió todo y él decía, no es culpa de nadie más, sino solamente mía. ¿Por qué? Porque él sabía que tenía que limpiar el terreno, tenía que arar el terreno, pero permitió que le ganara el tiempo y no se dio el tiempo para hacer el trabajo de una manera correcta. Y aunque al principio parecía que iba a tener buena cosecha, las espinas y todo lo que dejó ahogaron toda la cosecha. Así también, hermanos, muchos cristianos tienen la palabra. Aquí tienes la palabra. Aquí hay hombres que te han venido a predicar. Tenemos hermanas que predican la palabra. Tienes un pastor que te predica la palabra. Hemos enseñado la palabra. Pero hay muchos cristianos que tienen la palabra. Tienen dones de parte del Señor. Tienen talentos de parte del Señor. Tengo al hermano José Ángel, a Moisés, a todos los músicos. Tienen dones y talentos de parte del Señor. Todos nosotros no podemos quejarnos de eso. Tenemos las oportunidades. Pero perdemos la cosecha espiritual porque no preparamos nuestro corazón. De repente queremos servirle al Señor sin preparar nuestro propio corazón delante del Señor. No quebrantamos nuestro corazón. Toda la iglesia deberíamos decirle al Señor, Señor, prepara mi corazón. Señor, ayúdame para que mi corazón esté como tierra fértil para tu palabra y esa palabra pueda dar fruto en mi vida. El Señor todos los días quiere pasar su arado espiritual sobre nuestros corazones. Él no viene cada vez que un predicador se levanta y te da un mensaje de la palabra. Él no viene a condenarte. Él intenta remover las espinas que están en tu corazón. ¿Cuáles espinas? Cada pecado que está en nuestro corazón. Él intenta removerlas, romper esos terrones duros, limpiar el terreno para que Él pueda sembrar su semilla en tu corazón, en mi corazón, y esa semilla produzca fruto abundante. ¿Te acuerdas la frase que dijo Jesús? Separados de mí, nada podéis hacer. Si estamos separados del Señor, todo lo que hagamos va a ser en vano. Antes del fruto, hermano, tiene que venir el quebrantamiento. Todos nosotros tenemos primero que venir y quebrantarnos. Antes de la gloria tenemos que pasar el arado a nuestro corazón y arrancar todas las espinas, todas las piedras, romper todos los terrones duros de tierra que están en nuestro corazón. Si yo preguntara hoy a todos los que estamos aquí, ¿tú puedes reconocer si hay espinas en tu vida? ¿Tú sabes qué espinas están ahí que tú necesitas cortar para que puedas tener fruto en tu propio corazón? Tal vez hay orgullo, tal vez hay otro tipo de pecado, o tal vez tú sabes que en tu corazón lo único que hay es frialdad o tibieza, porque tú lo sabes, amado hermano. O de repente llegó el desánimo a tu corazón, el desánimo llegó a tu vida. Y de repente decimos, pero ¿por qué Dios no hace nada conmigo? El Espíritu Santo está dispuesto, el Espíritu Santo quiere que tu corazón sea quebrantado, el Espíritu Santo quiere cambiarte. El problema no es Dios, el problema siempre es nuestro propio corazón, la indiferencia de nuestro propio corazón. Todos nosotros deberíamos decirle al Señor, no quiero que tu palabra caiga sobre espinas. Quiero que caiga sobre tierra nueva, sobre tierra arada, donde tu Espíritu Santo pueda producir en mí el querer como el hacer por tu buena voluntad, donde el fruto que crezca en mi corazón sea un fruto abundante por medio de la semilla que tú vas a sembrar en mi corazón. Para eso necesitamos dejar que el Espíritu Santo trabaje en nuestras vidas. Debemos de dejar de resistir lo que Él quiere hacer en nosotros.
hoy pudiera comenzar un avivamiento en cada uno de nosotros en nuestra vida. Pero el problema no es Dios, el problema somos nosotros. Algunos están tan duros que la palabra del Señor no va a causar ningún efecto. A lo mejor va a tener que venir un profeta y señalarte con el dedo en tu nariz. A lo mejor va a tener que pasar como Ezequías, que cayó en una enfermedad de muerte y de repente él se humilla y se quebranta y le dice: Señor, acuérdate, y el Señor le concede otros años más de vida. No sabemos de qué manera, pero Dios siempre está dispuesto a que nosotros podamos recibir esa palabra, pero con un corazón en el cual sean quitadas las espinas. En conclusión, hermanos, el mismo Dios que habló a la nación de Israel o a Judá es el mismo Dios que hoy nos dice las mismas palabras. Preparen el terreno, es decir, preparen sus corazones. No siembren sobre espinos, no siembren sobre el pecado, porque no van a producir nada. No se trata de sembrar más, hermanos, sino de sembrar en corazones limpios. Un corazón limpio, un corazón quebrantado jamás despreciarás tú, oh Dios. Eso es lo que dice la palabra. Cuando el terreno se quebranta, amados hermanos, la semilla es el momento que tiene para germinar. La lluvia tardía y la temprana descienden, y sí o sí va a haber fruto, y fruto abundante. El avivamiento que cada uno de nosotros buscamos, hermanos, no depende del cielo, depende del terreno. Y el terreno, tú eres el responsable de agarrarlo. Dios no lo va a hacer a la fuerza. Dios no va a agarrar a la fuerza tu corazón, no. Tenemos que decirle al Señor: ven con tu arado sobre mi propio corazón y prepara esta tierra para que yo pueda ser un hombre o una mujer que dé fruto, y fruto en abundancia. Quita las semillas del orgullo. Quita cualquier espina que esté estorbando en tu corazón de pecado. Quita de tu corazón la indiferencia. Algunos de ustedes se gozaban antes con la palabra de una manera que se notaba el hambre y la sed que tenían de seguir escuchando, pero ha pasado el tiempo y algunos de ustedes dejaron de amar esa misma palabra. Eso habla de indiferencia, de desánimo, de orgullo, de espinas que están estorbando en nuestros corazones. Tenemos que decirle al Señor: rompe la dureza de nuestro interior y haznos tierra fértil para tu espíritu. ¿Alguna vez has orado así? O lo único que hacemos es: Dios mío, te pido, y te levantas y dices: Dios no contesta mi oración. Claro, Él lo que necesita primero es quedar en la tierra, que quites el pecado, para que ese corazón esté preparado para recibir las bendiciones de Dios. Cada vez que ores, pídele al Señor que en este lugar nazca un avivamiento. ¿En qué lugar? Ahí donde estás tú, en tu propio corazón. Y que pueda ser contagioso a los demás hermanos. No se trata de emoción, de llorar un día y seguir igual. Y si vas a derramar lágrimas delante del Señor, que sean amargas como las de Pedro, pero que sean con un cambio como lo hizo Pedro. Que tengas un Pentecostés en tu vida, que el Espíritu Santo pueda hacer eso en tu vida. No se trata de emociones, se trata de transformación. Transformación en nuestra vida, transformación en nuestro propio corazón. Tenemos que decirle al Señor: siempre en nosotros tu palabra, Señor. Y que florezca en obediencia, que florezca en santidad, que florezca en fuego, que pueda ser yo diferente, que puedan yo contemplar tu gloria y tu majestad. Si todos nosotros supiéramos que Cristo viene esta noche, lo haríamos, amados hermanos, pero por conveniencia. Yo escucho sus mensajes: Cristo viene, claro que Cristo viene. Pero cuando dicen Cristo viene, pareciera que intentan meterle miedo al pueblo, pero no se le enseña al pueblo que tiene que arar la tierra para que el Señor pueda producir algo en sus corazones. Es decir, debemos de quitar todo el pecado que esté en nosotros. Tenemos que arar la tierra y pedirle al Señor, amados hermanos, que nos ayude para que nuestro corazón sea un corazón obediente, un corazón lleno de santidad. Y todo eso tenemos que pedírselo al Señor en el nombre precioso de Jesús. Esas oraciones tienen fruto solamente cuando el hombre está dispuesto a abandonar el pecado. Ayer yo escuchaba, hermanos, la carrera de este pastor que partió.